Suerte de discusión sobre un libro que ya hoy día es una referencia obligada, no solamente para la discusión de uno de los episodios quizá más importantes de la historia económica contemporánea de México, que como ustedes saben, el proceso de estatización de la banca, y que ha arrojado un volumen que en esta ocasión queremos discutir con los compiladores, autores, protagonistas de ese episodio fundamental de la historia económica de México. Y es para mí un honor en esta ocasión tener la presencia de tanto del licenciado Carlos Basdrech como del doctor Gustavo del Ángel, que son coordinadores, ¿qué tal, Enrique? Son coordinadores junto con Francisco Suárez Dávila, que se disculpa por tener que atender esta mañana la sesión del Congreso, como ustedes saben es diputado de esta legislatura, pero también contar con la presencia de la doctora María Eugenia Romero Ibarra, profesora de nuestra facultad, que entre otros de sus temas de interés e investigación está precisamente el de historia de la banca. Pero también, pues, dos importantísimos protagonistas de este episodio, que son el licenciado Jesús Silva Herzog, como ustedes lo saben, el licenciado Silva Herzog es uno de nuestros distinguidos egresados de esta facultad, y bueno, en su momento, secretario de Hacienda, y por supuesto, uno de los protagonistas de la historia económica reciente de este país. Lo mismo el profesor Carlos Tello, profesor de nuestra facultad, y que en su momento fuera director del Banco de México, precisamente, autor del proyecto de nacionalización de la banca. Y bueno, creo que esta mesa es en sí misma, la oportunidad de reunirnos con ellos, es en sí mismo un dato histórico, un dato histórico que se instala en la estela de que este libro nos va a relatar. Quisiéramos pedirle en principio a los coordinadores del volumen, al profesor Carlos Basdrech y a Gustavo del Ángel, nos hablen un poco de la idea, del proyecto, de la constitución del libro, etcétera, y enseguida pasar a los comentarios de nuestros tres comentaristas de primera línea. Profesor Carlos Basdrech. Francamente yo creí que yo iba a comentar antes, así que entonces van a perdonarme un poco lo desorganizado de estos comentarios que voy a hacer. Va a ser muy corto, pero bueno. Bueno, yo creo que se ha discutido mucho el asunto de la nacionalización, no solamente por este volumen que yo debo decir que el coordinador principal y el motor de todo esto ha sido más bien Gustavo del Ángel, y aquí andamos un poco haciendo la de pasajeros colgados del que sí hizo la tarea muy a fondo, que fue el doctor Gustavo del Ángel. En segundo lugar, bueno, aquí la discusión la discusión sobre la nacionalización fue muy importante, fue muy intensa inmediatamente después de la nacionalización. Pero es muy curioso cómo poco después de que se pasó la nacionalización, la discusión sobre este asunto se acabó. Hubo muchas ideas, muchos comentarios de gente de izquierda discutiendo que si esto era una cosa de clases y qué clase fue la que nacionalizó, la que no nacionalizó, la que se defendía, la que no se defendía, y algunas otras ideas, sobre todo los marxistas gringos hicieron ahí su análisis, muy marxista todo dar. La discusión, yo creo que en ese tiempo no fue realmente muy... Sí hubo cosas interesantes, pero fue una discusión que me parece que fue un poco sorda. Creo que este volumen sí ha provocado una discusión, por lo menos entre nosotros, un poquito más interesante y un poquito más de largo plazo. Y yo querría un poco sentarme o tratar de plantear ante ustedes las cuestiones de largo plazo que se planteaban con la nacionalización. Y en esta cuestión, desde este punto de vista,
creo que la nacionalización bancaria planteaba un punto político de largo plazo que se refiere a quién manda aquí, vamos a decirlo así. Manda el Estado, manda el gobierno revolucionario, el Estado revolucionario, en donde está un gobierno revolucionario apoyado por el aparato corporativo hecho por el propio Estado y apoyado en principio por el resto de la población, o es otra sociedad en la cual ya los actores sociales que no son necesariamente políticos, como pueden ser los empresarios, tienen un voto de cómo debe ser México, y ese voto no puede ser definitivamente afectado por el Estado, sino que el Estado ya no es el Estado revolucionario, es un Estado que más bien democrático, que está viendo qué fuerzas son las que están influyendo, y el Estado sube, las fuerzas suben, imponen, porque ganan las votaciones, bueno, entonces es un Estado diferente. Yo creo que en ese tiempo se pensó de dos maneras. Uno, el Estado, muchos de los que, aquí Carlos Tello seguramente me va a corregir, y yo le agradecería que me corrijan. Yo creo que Carlos Tello y yo hemos tenido una relación muy de gente decente, y yo sé que si él va a hacer un comentario lo va a hacer en forma decente, no tengo ningún problema para que me critique, pero yo creo que en ese momento Carlos y los que estaban por allá pensaban en el Estado post-revolucionario, pero revolucionario todavía. El Estado debía mandar cómo puede ser el desarrollo. Y yo creo que es una discusión que acá en esta escuela hay que tener, porque probablemente la sociedad ya cambió y el Estado ya no es el que fija el desarrollo, no es el que fija necesariamente qué tipo de desarrollo debe haber. Ya más bien son actores sociales, ya son las fuerzas las que van a determinar. Y creo que eso pasó. En realidad, si la nacionalización se hubiera hecho en el año 1900, ¿qué les voy a decir a ustedes? 1950, quizá todavía en 1960, pues a lo mejor hubiera sido exitosa. En el 1981, ya el Estado revolucionario no contaba con esa capacidad para hacer cosas. Entonces, la hizo la nacionalización, yo creo con un sentido de manejar el desarrollo de México de aquí en adelante, en términos de favorecer a la población, pero ya no podía imponer esa decisión al resto de la población. En particular, no se lo podía imponer a los empresarios ni a los otros grupos de electores y de grupos que habían salido y que ya de ahí en adelante tomaban más, sobre todo electores, los partidos de derecha, o también en la misma evolución dentro del PRI, ya no era en esa dirección. Entonces, ese es un punto de largo plazo, porque vamos a volver a tener ese problema aquí en México. Si la evolución del nuevo México, que se aparece cada que presentamos elecciones, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser una evolución que el Estado va a dirigir? ¿O va a ser una evolución como en este sexenio, que nos esperamos a que los actores sociales actúen, pero no el Estado? El Estado está para servir, para apoyar, para dirigir de acuerdo con las leyes, pero el protagonismo es de otros, no es del Estado. Entonces creo que ese problema se va a volver a plantear. Y creo que el segundo problema que se planteó en ese momento y que nunca se ha discutido es, el primero sí se discutió algo, no creo que así de claro como estoy poniendo, no, pero en fin, sí ese era el problema. Segundo, en lo que se refiere, el problema que se discutió poco fue el problema de la inversión pública. Pero, ¿por qué? Porque finalmente la discusión de si el Estado puede o no puede tomar por los cuernos el problema del desarrollo y dirigirlo, depende en gran medida de si tiene instrumentos para hacerlo. Y desde luego tiene instrumentos legales, de que pues, en ese momento todas las leyes iban en una cierta dirección, y estaba, como dijo Carlos Elizondo en su participación, pues el derecho de propiedad estaba limitado, ¿sí? La Constitución mismo lo limitaba y le daba el derecho al Estado de nacionalizar lo que fuera necesario nacionalizar. No era tanto un problema legal, pero sí era un problema de acción. En realidad el Estado puede tomar
por los cuernos la situación económica y con su poder dirigir el desarrollo a fin de que beneficie según su propio punto de vista o los puntos de vista de los burócratas que están ahí, dirigir y beneficiar así a la población mexicana de acuerdo con los postulados de la revolución inscritos en la Constitución del 17, o eso ya no ocurre. Y segundo, que esa es la primera pregunta, pero la segunda es, ¿puede ocurrir? En realidad la inversión pública, que es en lo que se convirtió en ese entonces el sector financiero, puede en efecto funcionar con el Estado, con el Estado que tenemos, puede hacerse un sistema financiero eficiente. Pues yo creo que en teoría desde luego que se puede hacer eficiente, ¿sí? Pero el problema es si en la realidad va a ser eficiente. Si nuestro país tiene instrumentos para hacer eficiente a la inversión pública. ¿Y por qué digo que eso es muy importante? Porque ese problema se va a plantear, no necesariamente se va a volver a plantear la nacionalización de la banca, pero sí se va a plantear el problema de la palanca petrolera. Y ya se está planteando. En efecto, el Estado puede seguir adelante, puede tomar y decir, como yo tengo el petróleo y tengo aquí una gran riqueza y con eso le puedo repartir utilidades a los que invierten y puedo asegurar una tasa de rentabilidad y puedo promover una tasa de inversión alta y una tasa de empleo y una tasa de desarrollo, vamos a otro patrón de desarrollo que nos lleve no al 3, al tristísimo 3 que vamos a tener hoy, pero que en promedio va a ser mucho menos de 3 para el sexenio, sino irnos realmente pues no, vamos a ir a... No creo que nadie piense que podemos regresar a los tiempos de desarrollo estabilizador del 7%, porque pues somos realistas, ¿no? Corea sí creció al 10% mucho tiempo, ¿no? Pero pues, no somos coreanos, es una desgracia en ese sentido. El problema es que, pero sí, hemos crecido al 7%. Y hubo un tiempo en que México era el país que crecía más rápidamente, pero ahí estaba muy influido por el rapidísimo crecimiento de la población. Ya no tenemos ese crecimiento tan rápido de la población. No creo que podamos regresar a un decenio de 7% de tasa de crecimiento, de 6.5 promedio, o 15 años de 6.5, pero sí podríamos regresar a una tasa del 5%. El 5% nos resolvería muchos problemas, sería una tasa de crecimiento del Producto Per Cápita, pues casi igual a la del 7, ¿no? A la que estuvo con el 7, una tasa de crecimiento del 2.5, arriba del 2.5 del Producto Per Cápita, es una tasa muy aceptable y por eso ya salimos, ¿sí? El punto es saber si la inversión pública puede ser la palanca para promover eso, y si eso va a ser con la palanca petrolera, y si entonces la palanca petrolera manejada por el Estado va a dar esa gran presión, que yo creo que en parte eso era lo que se decía, pues el sistema financiero manejado por el Estado y además con el poder que nos da el petróleo podemos sacar adelante al país. Y yo creo que la pregunta no solamente es válida, es decir, también una respuesta de que eso es posible. Sí es posible. La pregunta es si es probable, si en realidad, dadas las circunstancias y la experiencia histórica que tenemos de cómo funciona nuestro Estado, podemos pensar en que eso puede funcionar. Yo personalmente pienso que no. No es que yo esté en contra de la inversión pública. Me encantaría que fuera así. Me encantaría que México tomara por la rienda su destino y dijera vamos a hacer esto y lo hacemos. Pero en realidad es eso lo que podemos hacer, porque tenemos que pensar en qué podemos hacer. Y sí sería muy bonito que pudiéramos, pero el problema no es que sería bonito que pudiéramos, el asunto es saber si podemos. Y toda la experiencia que tenemos, según mi muy pobre opinión, que también seguramente será rebatida, es que el sistema económico mexicano y el Estado mexicano, aún en sus mejores tiempos, en tanto que progreso económico, no demostró ser un gran inversionista.
funcionaba con muchas dificultades, y aún en ese momento, por ejemplo, en el desarrollo estabilizador, en que se creó un sistema de control de la inversión pública que fue mucho más eficaz, no ha habido ese sistema después, no ha habido nada como eso después, que sí, en efecto, se decía vamos a hacer un camino y lo hacían, sí, pero ¿y el costo? Ah, no, bueno, digo, eso es otra cosa, bueno, somos mexicanos todos aquí, ¿sí? Pero entonces por lo menos se decía, van a hacer el camino de tal a tal lado, y se hacía el camino. Hoy por hoy van a hacer el camino, y uno dice, bueno, pues qué bien, ¿no? Qué buenas intenciones tienen sus cuates. El camino se hará o no se hará, pues quién sabe. ¿Está o no está ya controlando lo que dice que va a hacer? ¿Sí? Ni siquiera eso controla. Entonces, creo que sería muy interesante, me gustaría mucho, es que pues pudiéramos discutir o darnos cuenta que detrás de todo este asunto sí se encuentra la decisión de qué es lo que el Estado puede hacer, y que esa decisión depende de qué eficacia puede tener el gobierno para manejar su propia inversión pública, no solamente en términos de honestidad, sino simplemente de eficacia, y sí, algo de eficiencia, puede ser muy eficaz, tiene que haber un mínimo de eficiencia. Eso, y este mínimo de eficiencia significa un mínimo de honradez, porque obviamente no puede ser un sistema que gaste, no puede ser efectivo, o puede ser efectivo si le reparte a todos ahí una lana para que sea efectivo, pero no va a ser eficiente si tiene que estarle pagando a todos los que están ahí juntos para hacer lo que tienen que hacer. Entonces tiene que tener un mínimo de eficiencia. Y creo que ese es uno de los temas que en el fondo se plantearon con la nacionalización y que hoy se va a volver a plantear y que tendríamos que discutir. Gracias. Muchísimas gracias, adelante. Buenas tardes. Apagando. Hola. Lo apagaron. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quiero agradecer a la Facultad de Economía haber organizado esta presentación y discusión del libro, en particular al secretario de la facultad, a Antonio Ibarra, que está haciendo un excelente trabajo dentro de la facultad, y a los comentaristas que han venido aquí, colega querida, al licenciado Jesús Silva Kersh y al licenciado Carlos Pello, que nos imponen a los compiladores el reto de ser comentados por dos de los principales actores del evento que estamos realizando en el libro. Gracias. Mire, yo voy a hacer un comentario muy breve sobre este libro que les presentamos a ustedes. Pues este libro es un ejercicio para ver las causas y consecuencias, tanto directas como indirectas, de lo que fue la nacionalización bancaria, uno de los eventos probablemente más relevantes de la historia económica reciente de México. El libro pues, es una serie de investigaciones y testimonios que trata de ser en la medida de lo posible equilibrado sobre un tema sobre el cual hay bastante debate, inclusive hay bastantes pasiones al respecto. No es posible tener una discusión del tema sin que salten pasiones. En términos de las causas, digo, hay un debate abierto aún que se puede ver en el libro. Si bien hay algunos artículos muy interesantes, el del propio Carlos Batres me parece bastante interesante con respecto a las causas, es un debate muy abierto. En términos de las consecuencias, pues sí hay hipótesis que son refutables, pero más o menos hay un consenso sobre lo que pasó después. Y en ese sentido el libro, yo siento que deja ver dos aspectos analíticos muy interesantes. Uno,
mire, y tiene que ver más con las causas, y es justamente el que comentaba el profesor Basdres, es la nacionalización como una medida de Estado, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, o sea, ¿qué condiciones permiten que el Estado mexicano tome una medida de tal envergadura? Eso, pues, es posible en qué contexto. Hoy sería posible, pues quién sabe, ¿no? Digo, en los 50, como decía Carlos Basdres, es posible, pues probablemente, ¿no? En aquellos años, pues el Estado asumió como propias los problemas y las necesidades económicas del país. Hoy, pues el Estado mexicano dice, ¿por qué yo, no? Entonces, digo, sí hay una diferencia en ese sentido, no solamente en el papel que toma el desarrollo económico de México, sino en las condiciones institucionales que le permiten llevar a cabo una medida de gran envergadura. Y esto para bien y para mal lo digo, no estoy diciendo que sea malo, que no se pueda, o que sea bueno, simplemente digo, tiene varias aristas. Por el lado de las consecuencias, el libro deja abiertas también preguntas, plantea hipótesis que nos dejan ver una cosa bien interesante de la historia. Y es que las consecuencias de la nacionalización bancaria fueron un laboratorio natural para la historia económica o la historia financiera de México, de lo que son las consecuencias no esperadas. Si algo pasó después de la nacionalización, fue lo menos que esperaban tanto nacionalizadores, bueno, salvo que me desmientan ahora, salvo nacionalizadores como nacionalizados. Fue una serie, un cúmulo de consecuencias no esperadas, pues que tuvieron un fin. Digo que si revisamos la historia del sistema financiero mexicano, vamos a ver, pero sí hay una serie de elementos que son las consecuencias no esperadas en la historia. Eso es bien importante, porque cuando tomamos una acción tanto en lo individual como en política económica, nos vamos a topar siempre que cada acción que tomemos, desde haber entrado a este salón, siempre va a tener otras ramificaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues una medida como lo fue esta, obviamente tuvo unas consecuencias no esperadas de gran envergadura. Bueno, por mi parte, eso es todo. Yo quiero dejarle las palabras a nuestros comentaristas, uno de ellos que también participó en el libro, el licenciado Silva Gerso, con su testimonio. Muy bien, ¿les parece que sigamos un estricto orden alfabético para las presentaciones? Y entonces le daremos la palabra al doctor Romero Ibarra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, me siento verdaderamente, como dicen, pues un poco inhibida con semejantes personajes a mi alrededor. Es mucho atrevimiento estar en medio de personas que han definido y han tomado parte en acontecimientos históricos, han tomado decisiones tan trascendentales que hasta la fecha nos afectan. En realidad, yo, tomando en cuenta la presencia que yo sabía que íbamos a tener de muchos de los alumnos, he decidido que sería muy pretencioso intentar hacerles críticas a los aquí presentes. Sin embargo, yo quería hacer más bien dedicado a los alumnos de la facultad, que me da mucho gusto ver a muchas caras conocidas, introducirles el texto mismo para generar mayor interés y la búsqueda de su lectura. Este trabajo, que se titula, además, tiene un título muy interesante: Cuando el Estado se hizo banquero, consecuencias de la nacionalización bancaria en México. Es un libro compilado por Gustavo del Ángel Mobarak, Carlos Basdres Parada y Francisco Suárez Dávila. Constituye, por supuesto, un indudable acierto de quienes lo planearon y compilaron, además de la complejidad de su contenido, que está constituido por una gran variedad de ensayos y testimonios, que aglutina alrededor de 22 o 21 autores. Esto hace del trabajo de compilación algo tremendamente complicado.
Un libro de tales características, bueno, antes de entrar a esto quería decirle a Gustavo del Ángel que lo inesperado y lo impredecible es parte de lo humano, y esta es una lección para los economistas de parte de los historiadores, los que analizamos el pasado. Un libro de tales características presenta muchos problemas de unidad y calidad. Además, la profundidad del análisis a veces es bastante heterogénea. Por supuesto, este tipo de problemas están presentes en esta obra. Sin embargo, podemos decir que sale muy bien librado y constituye una obra importante que genera polémica, como ustedes se habrán dado cuenta ya. Genera también discusión y reflexión, al tiempo que propone nuevos temas y líneas de trabajo para el futuro inmediato y además para el futuro mediato. Creo que marca un nuevo momento en la historiografía de esta temática, digamos, dejando atrás, para mi gusto, siguiendo la línea más bien de los trabajos de Aníbal Quijano y de Hilda Sánchez, también producto de un grupo de investigadores del CIDE, excelentes obras en su momento también, que abordan en lo inmediato, en su contenido, algunos aspectos de los que están tratados en esta obra. Este trabajo está estructurado en 6 partes con varios ensayos y testimonios cada una. Aborda diversos aspectos de la actividad del Estado como banquero, el funcionamiento de los organismos bancarios en tales condiciones y las consecuencias de tales hechos. La primera parte retoma lo sucedido antes de 1982, digamos que pretende ser la parte histórica, donde me atrajo particularmente el trabajo de Gustavo